Antes de comenzar con el video de hoy, quiero enviar un saludo a Giancarlos y a Alejandro Soto por ser las dos personas que dejaron sus comentarios en el video anterior. Y si tú también quieres tus saludos, deja tu comentario y tu like en este video para que te pueda saludar en el próximo. En capítulos anteriores de Street Garage, aún siguen en producción Trans Ams nuevos, hechos directamente por otra compañía. Pero eso es tema para otro video. Y ese próximo video es este, donde te estaré hablando del nuevo Pontiac Trans Am y cómo ha sobrevivido esta leyenda incluso después de la desaparición y muerte de su compañía madre Pontiac en el año 2008. Aunque la marca Pontiac ha tenido mejores días, está lista para un renacimiento. General Motors no lo traerá de vuelta, pero han autorizado un cierto grupo de Trans Ams llamado Trans Am Depot para que se encargue de ellos. Para ser más específicos, no obtendrás ningún Pontiac nuevo. Sin embargo, para los fanáticos de los muscle car, el Trans Am regresará. Uno de los autos más icónicos que alguna vez adornó el pavimento, el Trans Am tuvo una recepción brillante y rápidamente se hizo popular entre los entusiastas. Y sí, ¿quién no recuerda a Burt Reynolds en Smokey and the Bandit y su teatralidad en la película, que catalizó aún más la popularidad del nuevo Trans Am? En caso de que no lo supieras, la última versión del icono probablemente terminará siendo un Camaro, siendo así a la luz de lo que Trans Am Depot ha presentado en el Auto Show de Nueva York de 2017. Es seguro decir que el próximo Pontiac Trans Am se basaría en un Camaro. Sin embargo, se realizaron cambios significativos con el frente inclinado hacia adelante, que si bien el auto ya no es un Pontiac de pura sangre como el WS6 del 98 o como el legendario Trans Am de Burt Reynolds, yo sí creo que el auto hace mucha justicia al peso de su nombre. Digo, el auto es mucho mejor que esta porquería llamada Mitsubishi Eclipse Cross, que esta porquería llamada nuevo Chevrolet Cavalier y que esta a mi parecer una basura llamada Toyota Supra, y podría seguir con una lista aún interminable de autos que se han cargado legado en las calles de sus predecesores. Pero continuemos con el video del Pontiac Trans Am. En cuanto a las señales de estilo, el frente recuerda al Trans Am clásico con faros de doble división y las luces traseras distintivas, todo ello incorporado a la carrocería del existente Camaro. También parte de la presentación del equipo fue la edición Bandit, que tiene el águila en la tapa del motor, que nuevamente recuerda al Trans Am de Burt Reynolds. Otros detalles exteriores importantes incluyen los tubos de escape cuádruples dispuestos verticalmente, los parachoques delanteros y traseros de diseño exclusivo, junto con paneles de carrocería hechos a medidas que harían que el próximo Pontiac Trans Am sea una maravilla. Dado que el Trans Am se basará en el Camaro, se espera que el V8 de quinta generación de 6.2 litros existente esté dentro de la caja de motor. Sin embargo, se espera que las cifras de potencia sean mucho más altas que las de un Camaro SS. Las cifras especuladas para el Trans Am 2021 son alrededor de 840 caballos de fuerza del V8. Además, se espera que el próximo Pontiac alcance una velocidad máxima de 200 millas por hora y sea capaz de acelerar en menos de 3 segundos hasta las 60 millas por hora. Trans Am Depot publicó un video del próximo Pontiac con cifras impresionantes de un cuarto de milla, de menos de 10 segundos para ser exacto. Y sí, el Pontiac Trans Am en su avatar más reciente es capaz de disparar las luces en menos de 9.43 segundos. Pero por supuesto debe tenerse en cuenta que también hay otro loco Trans Am Super Duty de 1100 caballos de fuerza. La gente de Trans Am Depot tomó el Camaro V8 aburrido y colaboraron con el ingeniero de NASCAR Joey Arrington para manejar los desafíos de construir y diseñar un automóvil tan poderoso. Este nuevo Trans Am es un competidor directo del Dodge Challenger y es casi seguro que se puede decir que el nuevo Trans Am lo va a superar y con muchas creces. Así que, amigos y amigas de Street Garage, con este video hemos llegado a la versión más actual, la versión cúspide de uno de los autos con los que más he disfrutado cada video que he hecho acerca de él, y sin lugar a dudas mi favorito de los Trans Ams es el de Smokey and the Bandit, y le deseo el mejor de los futuros a este auto, ya que es una leyenda que ha sabido ser conservada a lo largo de los años por sus fans y que de seguro Burt Reynolds estaría orgulloso de ver en qué se ha convertido su legendario auto. Si el video te gustó, recuerda darle like, recuerda suscribirte al canal, y ahora también contamos con Patreon. El que quiera ayudar y colaborar para que el canal siga creciendo y subiendo videos puede hacerlo desde tan solo $1 en Patreon. Nos vemos en la próxima, unos saludos.